Este es el espacio donde hablamos de temas que creíamos que no podíamos tocar. Podemos cuestionar, podemos diferir, o podemos discutir, pero siempre podremos dialogar. Este es un espacio donde nos convertimos en aliadas. Hola a todos y bienvenidos otra vez a Aliadas. Yo soy Olivia. Yo soy Paola. Y yo soy María. ¿Y te burlas la manera como yo empiezo los episodios? Ya sé. Me copiaste. Es un saludo que nos gusta a todas, entonces por eso ya lo usamos constantemente. Pero hoy vamos a hablar de un tema un poco controversial, interesante y difícil de tratar, porque creo que, aparte de que no se tiene como toda la información que quisiéramos tener a la mano, Sí. siempre es la misma narrativa que usan las feministas y es acerca de la pobreza. Sí, yo creo, bueno, decir que estoy de acuerdo. O sea, sí, es un tema súper controversial, complicado, pero la verdad es que esta temporada ha sido y será todo así, ¿no? Sí, la verdad es que cuando hemos tocado un tema que no ha sido controversial, o sea, de eso se trata. Sí, más o menos. También. Y justamente como decías tú, Olivia, es un argumento, digo, no lo hemos formulado tal cual ahorita, pero seguro ya se están imaginando a qué nos referimos, cómo se relacionan la pobreza con el aborto, y siempre lo usan las feministas, ¿no? Que es, ¿por qué las ricas por qué las ricas, por el hecho de ser ricas, tienen el derecho a abortar? Y siempre han sido las personas que han tenido acceso al aborto, y qué pasa con los pobres, por qué las pobres tienen que morir, y digo, no sé si lo han escuchado ustedes, o no sé si son de meterse mucho en debates o no tanto. ¿Nosotras? Sí, ustedes. Sí, ustedes. claro. Siempre. Sí, y es como esta doble intención de combatir dos cosas al mismo tiempo con esta lucha por el aborto, por una parte contra el patriarcado, porque nos estamos emancipando de toda la responsabilidad o de todo lo que tiene que decir el hombre en cuanto al tema del aborto, pero también cuando metemos el tema de pobreza vamos a luchar contra el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Que pone todos los mecanismos, todo un sistema diseñado para mantener a los pobres muy pobres, a los ricos muy ricos, y el aborto es uno de esos mecanismos que utiliza, ¿no? No sé si lo han escuchado por ahí. De hecho, si se meten a ver un poquito nuestras redes sociales, hubo una persona que nos estuvo comentando al respecto en alguno de los episodios de la temporada pasada, que era, es que ¿por qué no se ponen a hablar de esto? No sé qué. Dije, bueno, pues ya, espérate, en algún momento lo vamos a discutir, y ya llegó el momento. Entonces, ya tomándolo, no sé si cuando nos pusimos un poquito a investigar o a intentar de encontrar estadísticas sobre esto, la verdad es que está súper difícil. Sí. Como que no hay mucha información. Solo está como el argumento de esto, ¿no? O sea, quieren mantenernos a los pobres muy pobres. ¿Qué pasa con ellos? Y también de qué era el otro. O sea, hay otra parte del argumento que es como, o sea, ¿por qué vas a traer al mundo a un niño pobre? Sí. Sí. Que justamente yo me peleé con una persona por redes sociales, que es la peor manera de discutir. By the way, no lo hagan nunca. Y justamente decía, es que, ¿para qué? ¿Por qué los pobres no? O sea, la línea era que los pobres no tengan bebés para que no haya más pobreza. Uh-huh. Pues es justo como inició el feminismo, ¿no? O sea, si no mal recuerdo, en el primer episodio hablamos que... de todo sobre el aborto, sí. Ajá, que justo eso, que hay que acabar lo que estabas diciendo Con la pobreza, sí. Que ya no haya más pobres, que ya no nazcan dentro de familias pobres. Es una estupidez, por no decir otra grosería. Pero, o sea, a mí me frustra porque, aparte de ser un comentario un poco fascista, la pobreza no se elimina abortando. O sea, la pobreza va a seguir existiendo. No se elimina eliminando a los pobres, sino las causas de la pobreza. Exacto. Y además, a mí lo que me molesta, a ver, evidentemente si la situación es muy complicada, pueden tener, la historia de cada uno es distinta, pero es como eliminar, como que no les cabe en la cabeza de que de verdad hay historias de éxito y puedes sobrepasar las circunstancias en las que naciste, y creo que todos tenemos un ejemplo al respecto. Al menos yo puedo recordar a mis papás que venían de una situación de pobreza muy fuerte. Me acuerdo que mi papá me contaba que una vez se enfermó de paperas, que no es una enfermedad así como X, y fue con su mamá, y la respuesta fue de, oye, pues te llevo al doctor o comemos el resto de la semana, ¿no? O sea, y entiendo que
que para unas personas es más difícil que otros, pero sí hay maneras de superarse y meternos en esta cajita o meterlos en esta cajita de que ya eres pobre y vas a ser siempre pobre y no puedes hacer nada, a tal punto de que pues mejor ni arriesgarnos a que nazca otro pobre. Es súper Sí. injusto. Es injusto, Es muy injusto, te estúpido. están limitando como persona. Y es inhumano, te están etiquetando y te están limitando sin chance a, ¿sabes qué? A pesar de tus circunstancias, échale ganas, te ayudo a echarle ganas, no sé, es como, ya te vas a quedar ahí, ¿para qué le Sí. sigues? Sí, y aunque pueda haber cosas y situaciones injustas, pues, o sea, la mentalidad se las dejas así de no hay manera, ¿no? Y bueno, pues ya para no, o sea, estos son nuestros comentarios iniciales, como lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en este tema, intentamos investigar y nos damos cuenta, oye, es que de verdad hay muy poca información. Y para eso encontramos a una persona que no está el día de hoy con nosotros en el estudio, sino que la entrevistamos por fuera. Ella es una persona, ya van a escuchar un poquito de su currículum, pero es de las personas como más acercadas hacia el tema de la pobreza y cómo lo ha visto relacionado con el aborto, cómo podemos entender más la situación en la que ellos viven. Y pues nada, creo que ella solita hará su introducción. Esperemos que disfruten la entrevista y ya pasaremos de nuevo a estar aquí en cabina para decirles nuestros comentarios finales. El día de hoy estamos con la maestra María José Alexander. Primero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, a ustedes. Como ya lo hemos comentado en la introducción, pues estamos convencidas de que, bueno, este es un tema que nos han pedido nuestra propia audiencia, de inclusive encontramos como una disputa que hubo entre los comentarios en nuestra cuenta de Instagram, y dijimos, es algo que tenemos que tocar. Y nos detuvimos a pensar porque, bueno, yo lo he dicho varias veces en el podcast, que es las redes sociales, estamos llenos de información y las redes sociales han servido para un montón de cosas, entre ellas esparcir información, y ya queda responsabilidad de cada quien pues discernir. Pero una de las otras cosas que al menos yo me he dado cuenta en cuanto al tema, especialmente del aborto, es que nos hemos vuelto demasiado simplistas. Y ya no hacemos ni siquiera el ejercicio de reflexionar aquellas cosas que leemos, tan solo compartimos, no escribimos nuestras propias reflexiones. Y la realidad es que todos los subtemas que hay del aborto, incluyendo esto sobre la pobreza y la relación que tiene con el aborto y su legalización, es un tema súper complicado, muy complejo, y justamente te queríamos invitar a ti, María José, para que nos ayudaras a entender un poquito más sobre eso, pero para eso me gustaría que te presentaras, que nos contaras un poquito de ti, de tu trayectoria y en qué estás enfocada. Bueno, yo llevo ya algunos años trabajando en el mundo del trabajo humanitario. Bueno, empecé primero como un poco más enfocada en el tema de educación cuando me gradué de la carrera, y después me pasé un poquito a políticas públicas, luego regresé al tema de educación, y después tuve la oportunidad, que yo creo que ese fue como el proyecto que me cambió mucho la vida y la perspectiva de en qué me quería dedicar, de hacer un proyecto en diferentes comunidades en México en temas de pobreza, y bueno, estuve en el sur y en el norte, y después de eso empecé a ver muchos problemas también que tenemos en México de desplazamiento forzado, que es un problema muy invisible, y de la migración forzada a zonas urbanas. Y ya entonces estudié una maestría en eso, en pobreza, desigualdad y desarrollo, pero enfocada en desplazamiento forzado, con la experiencia de Colombia, y ya de ahí me especialicé un poco más como en ese tema, ¿no? De desarrollo me pasé más al tema de emergencias humanitarias y de desplazamiento y migración forzada. Y ya estuve trabajando un ratito, estuve en el Líbano un tiempo con mujeres sirias, y luego regresé a México, luego me fui a Somalia y estuve trabajando 2 años para Caritas Somalia, y ya ahí en el tema veía mucho el tema de desplazamiento y migración forzada, y de seguridad alimentaria y de emergencia. Entonces
me enfoqué un poquito también más en ese tema y ahorita después de 2 años ya llevo casi 5 meses trabajando para otra organización que se llama Catholic Relief Services, que es de la misma red de Cáritas, en Venezuela, y trabajo prácticamente en temas de seguridad alimentaria y en comunidades obviamente vulnerables. Y ya, pues eso es un poco mi trayectoria pues en el mundo humanitario de estos últimos años. Ya, excelente. Justamente por eso pensé en ti para esta entrevista, porque al final todas las que estamos por lo menos involucradas en este proyecto, pues hemos tenido aparte la fortuna de tener una vida muy estable, de pues seguir como un camino de vida muy tranquilo, y no hemos tenido la oportunidad como lo has tenido tú de ver el problema de una manera más cercana y de reflexionar sobre el problema. Entonces, ya pasando un poquito al tema del aborto, me imagino que has estado muy atenta al debate. Sí, bueno, en verdad yo antes estaba un poco más metida en este tema y investigaba mucho. Después me alejé un poquito como del tema porque estaba enfocada en otras cosas, ¿no? Pero ahora como leyendo y escuchando también un poco de o sea, lo que ustedes han hablado en el podcast, como que volví a retomar el tema, y fue muy bonito volver a escucharlas, porque como que hubo algunas cosas que me volvían a hacer sentido, ¿no? Entonces, el tema del aborto sí es un tema obviamente súper con 10.000 aristas, que 10.000 aristas que sí y no, ¿no? Pues, al final se reduce en una, pero bueno, sobre todo en el tema de la pobreza. Desgraciadamente no escuché el podcast de las preguntas. O sea, creo que eso hubiera servido más para saber qué es lo que la gente está preguntando, pero bueno, o sea, yo como desde mi punto de vista es un tema que sí está relacionado con la pobreza. O sea, es un tema que está relacionado con la pobreza, pero como cualquier otro tema que también está relacionado con la pobreza, ¿no? Entonces, no sé si me explico. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba haciendo este proyecto, de estar estuve mucho tiempo viviendo en Oaxaca y estaba en un pueblito donde que, a pesar de que ese no era el tema en el que yo estaba enfocada, me tocó escuchar muchas historias de niñas que en ese pueblo había una persona que practicaba abortos y para las niñas que iban y se practican el aborto, ¿no? Y que obviamente fue o sea, eran en situaciones como súper clandestinas y súper mal y con todo lo que conlleva, ¿no? Ahí fue la primera vez que yo me pregunté realmente como, híjole, todo ese esfuerzo como por prohibirlo, por tipificarlo como delito, o sea, todo esto realmente vale la pena, o sea, realmente hay que abrir y yo me abrí como mucho al discurso más feminista de sí, o sea, porque están luchando y realmente las personas están muriendo o no, entonces yo esa vez fue como la primera vez que me lo pregunté, y al final llegué a la conclusión y no hablé mucho con estas niñas ni con esta persona ni nada, pero al darme cuenta que sí es un problema que está relacionado con la pobreza, pero también muchos otros problemas, ¿no? O sea, la gente o sea, comparándolo con el robo, ¿no? O sea, la gente pobre roba y la gente rica roba, y las personas que mueren por robar son los pobres, ¿no? Sí. Y que muchos están robando por comer, mientras los ricos están robando por tener más dinero, ¿no? Entonces, o sea, es un tema como muchos otros temas que sí está ligado a la pobreza, pero no es exclusivo, ¿no? O sea, no tengo estadísticas como de esto, pero las mujeres, o sea, no solamente las mujeres pobres no solamente mueren por abortos clandestinos, ¿no? O sea, también por parto, por enfermedades que son curables, en algunas otras partes del mundo por mutilación femenina, o sea, en general las mujeres pobres mueren, ¿no? O sea, por cosas que no deberían morir.
Bueno, eso por una parte, ¿no? Por la parte de la legalización, mucho mi conclusión es que esto ustedes ya lo han tocado mucho en el podcast, ¿no? O sea, como que al final el aborto no es la solución a la problemática ni de la pobreza, ni de la población mundial, ni de nada, es simplemente eliminar una consecuencia de algo que se tiene que regularizar, ¿no? O sea, no se tiene que regularizar la consecuencia, porque es algo que está intrínsecamente incorrecto, que es algo que está intrínsecamente mal, sino lo que pasa antes, ¿no? No sé si... O sea, interrúmpeme cuando quieras. Yo feliz de escucharte. Sí, como dices, lo hemos estado tocando. No sé si a veces nosotros nos vamos por esta intención idealista, dices, en el que hay que resolver todas esas otras cosas que primero causan la pobreza y que después las llevan a este tipo de cosas. Y quizá algunas personas piensan que pues estamos soñando, ¿no? O sea, que eso nunca se va a resolver y es mejor lo inmediato y que ayuda, no sé, entre comillas, de una manera más rápida, que sería el aborto. ¿Qué piensas de eso? Sí, pues otra vez, ¿no? O sea, al final eso es una solución inmediata que está solucionando que la mujer no pueda no puede tener el niño porque no tiene dinero para tenerlo. Entonces lo está solucionando con el aborto, o está solucionando no sé, el control de natalidad, o estás como solucionando cosas que al final no se solucionan, ¿sabes? O sea, que al final para la familia la situación no está cambiando, ¿no? Entonces, Claro. Ahora, sí hay un discurso, en el discurso pro vida, yo creo, muy idealista, pero también en el discurso abortista, ¿no? Entonces, pero en el discurso pro vida yo creo que lo que tenemos que hacer las personas que estamos en contra del aborto es, uno, dejar de condenar todo el movimiento feminista, ¿no? Porque nos estamos echando la soga al cuello y estamos diciendo, estas mujeres en verdad están luchando no solamente por el aborto es una arista, ¿no? Están luchando por cosas que sí pasan, ¿no? O sea, Sí. por cosas ahora con todo el boom de todas de las marchas y todas las protestas que ha habido en Latinoamérica, las mujeres están luchando por las desapariciones, por las violaciones, por todo esto, y sí hay que reconocer. Entonces yo creo que un error muy grande de este lado de la balanza es como satanizar todo eso y decir, no, o sea, un pañuelo verde ya, Satanás y mal. O sea, no, o sea, ¿sabes? Como decir, me uno en esto a tu lucha porque es una realidad, pero esto, o sea, esa parte del aborto no es y por qué es y abrir el diálogo, ¿no? Como esto también ya lo he mencionado. Ahora, el otro de las cosas también idealistas es mucho esto de darle una opción, ¿no? O sea, no, porque cuando ya existe, claro, cuando ya existe un bebé y que pues lo mejor es no quitarle la oportunidad de nacer, pues sí, lo mejor es darle una opción, pero de ahí te enfrentas con 1 millón de otras aristas, ¿no? El primero es que si la mujer es pobre, seguramente está en desnutrición y la desnutrición desgraciadamente es generacional, ¿no? Ahora en el proyecto en el que estoy en Venezuela, vemos muchas mujeres embarazadas con desnutrición y las estadísticas son, o sea, la mujer que está embarazada, el niño va a nacer con desnutrición 100%, y si además ese bebé es mujer, muy probablemente cuando ella se embarace también su hijo va a nacer con algún tipo de desnutrición, aunque se recupere desde bebé. Entonces es algo muy muy fuerte con lo que tampoco se puede jugar, ¿no? Y obviamente la consecuencia de en dónde pones a tantos niños que están naciendo y a las casas de hogar no dan para más, ¿no? Los trámites para la adopción son cada vez más difíciles, entonces sí creo que hay una utopía mucho en el discurso, pero al mismo tiempo yo no veo
otro discurso coherente, pues, ¿sabes? O sea, entonces pues hay que apegarnos a lo que creemos que es verdadero, que es el no asesinar más niños y enfocarnos más como en la prevención de este problema, ¿no? Porque es un problema de salud pública, claro, es un problema de salud pública porque las mujeres mueren y porque por todos los niños que también mueren, ¿no? Entonces, no sé, creo que esa es una de las situaciones muy, o sea, más delicadas. Ahora, el tema... Te voy a interrumpir tantito justamente de lo que hablabas de la adopción. Ese tema también lo tocamos en la primera temporada, entonces para todos los que nos estén escuchando y tengan la misma duda, porque justamente cuando empezamos ese episodio, yo le dije a la entrevistada, la verdad yo vengo hasta con medio pesimista porque sí es lo que nosotros proponemos, que creemos que es la solución, pero las cifras se ven medio complicadas, ¿no? Y la realidad es que es muy distinto. Esta señora que nos acompañó es una abogada y nos explicó todo el proceso. Y creo que, lo que dices del lado pro vida, por supuesto, informarse un montón de esta parte de la adopción, porque después de esa entrevista, de verdad, yo me quedé, creo que es más que factible que se solucione a través de eso, a través de la adopción. Y quería preguntarte, perdón que me regrese tanto, porque en la parte que decías del movimiento pro vida, ciertamente hay ciertos grupitos que son mucho más intensos, radicales, que satanizan, pero tú que estás muy enterada de todos estos movimientos en Latinoamérica, a mí me cuesta un poquito de trabajo y que seguramente a muchas otras mujeres unirse a ese tipo de protestas, porque si bien como dicen, la canción o todo es por el acoso sexual, por las violaciones, y o sea, según esto es de esto, pero a la vez están usando el pañuelo verde y dices, es que no me puedo, como que no me quiero meter porque es hasta requerimiento, ¿no? En sus convocatorias, trae tu pañuelo verde, y es que yo no quiero traer el pañuelo verde. No sé si me explico. Sí, desgraciadamente se ha juntado mucho. Como que hay intolerancia de las dos partes al diálogo. Sí, desgraciadamente vivimos en un mundo hiperpolarizado y eso es algo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, parece que vivimos por paquetes, ¿no? Entonces, estás en contra del aborto, entonces estás en contra de todo. Y en contra de no sé, o sea, eres así un conservador hecho y derecho, estás a favor del aborto y a favor de todo, y entonces, o sea, como si nos moviéramos por de que el paquete conservador, el paquete libre, o sea, así, ¿no? Entonces, desgraciadamente hay muchas mujeres feministas que están a favor del movimiento, pero que están en contra del aborto, y eso en Latinoamérica no se ha desarrollado nada. En Estados Unidos de pronto ves movimientos, ¿no? Hay un movimiento que se llama New Wave Feminist o algo así, que justo tiene este discurso de apoyamos el movimiento feminista en el sentido de los derechos por las mujeres, que también es un mito que es esto de ya se ha alcanzado la igualdad, ¿no? O sea, esto ya se ha alcanzado en comunidades educadas, ¿no? En comunidades ricas o no tan ricas, pero por lo menos educadas, ¿no? O sea, sigue siendo una realidad horrible en toda la demás parte del mundo, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? O sea, como hay que empezar a desarrollar este movimiento de decir, estamos a favor de esto, pero bueno, no necesariamente nos tenemos que unir a esa lucha del pañuelo verde, ¿no? Pero tampoco, creo que también no construye nada el movimiento, ¿no? Es un tema delicado que yo creo que también es muy personal y depende mucho como la reflexión personal que a la que cada persona llegue, pero lo que voy es esto, ¿no? O sea, yo creo que genuinamente las mujeres que están ahí, hay muy pocas, ustedes lo decían en el primer capítulo del podcast, hay muy pocas que realmente saben lo que están haciendo, están asesinando a un niño y les da igual, ¿no? O sea, yo creo que genuinamente se ha comprado este discurso de no es un ser humano y tienes el derecho a decirlo sobre tu cuerpo, y genuinamente están luchando por un mundo menos desigual, ¿no? Entonces,
creo que partiendo de ahí podríamos como entablar un diálogo, pero sí es verdad que también hay intolerancia de la otra parte, que no todos, no todo el mundo, ¿no? O sea, yo he hablado un montón con gente que está súper, o sea, que dentro del movimiento y que es abierta a escuchar otras culturas. Entonces, ni de una parte ni del otro creo que deberíamos de generalizar, ¿no? Claro. Ahora, regresando un poquito al tema, ahorita que mencionabas de que se ha comprado el discurso de que no es un ser humano, como estas técnicas de manipulación y regresando al discurso feminista, lo he leído en muchas partes, es parte de lo que nos comentaron que querían que abordáramos en algún episodio, es el aborto o la prohibición del aborto ha sido una técnica de opresión hacia las mujeres de bajos recursos. Pues mira, yo no sé si ha sido una técnica de opresión, ¿no? O sea, me parece que el aborto, o sea, en niveles más maquiavélicos puede ser, ¿no? O sea, claro, es que, o sea, yo lo divido como en dos grandes cosas, ¿no? O sea, como la parte más maquiavélica de grandes mentes que bueno, o sea, lo que se está hablando también de Margaret Sanger, de cómo empezó y de que bueno, para eliminar a la pobreza o para eliminar a ciertas razas, y ahora lo vemos mucho con gente que nace con alguna discapacidad y que también eso se facilita, ¿no? El abortar ese tipo de casos. Uh-huh. Yo no creo que sea algo como algo maquiavélicamente opresor para las mujeres pobres o como una ficha de cambio para algo. Simplemente yo creo que es algo que empezó, se salió de control y que las personas que más lo sufren son las personas pobres, ¿no? Hay otro mito súper grande en torno al aborto. Bueno, no sé si es mito, ¿no? Pero el tema de para controlar la población mundial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es un mito que también se ha agarrado mucho de ahí, de decir que los pobres ya no deberían de tener más hijos porque están perpetuando el círculo de la pobreza, ¿no? Entonces, eso, o sea, la relación con la pobreza y el crecimiento poblacional también también no está 100% relacionado, pues, o sea, y creo que el solamente enfocar el discurso hacia el crecimiento poblacional, nos olvidamos de todas las demás cosas que perpetúan la pobreza y de las que nos deberíamos estar también enfocando, ¿no? Hay un autor que se llama Alex DeWolf, que es un académico británico, que él tiene un libro sobre la hambruna, ¿no? Sobre la hambruna, y se llama Mass Starvation. Y este señor habla de cómo el crecimiento poblacional y la hambruna es como, él lo llama como zombie concept, que es como un concepto donde la gente se ha enfocado tanto y que ahí no está la causa ni de la hambruna ni de la pobreza mundial, ¿no? De hecho, las estadísticas, como ves, en las grandes hambrunas que ha habido en el mundo, son picos que han estado relacionados con otras causas como la guerra o como no sé, conflictos, etcétera, al crecimiento, que no es una correlación con el crecimiento poblacional, ¿no? Entonces, ya me estoy desviando mucho del tema, pero a lo que voy es como que nos hemos enfocado tanto en un tipo de discurso que entonces las causas que no estamos enfocando en la pobreza, pues, se nos están olvidando y sabes, o sea, y entonces, o sea, la gente empieza a reducir todo a, claro, es que hay mucha población pobre, entonces, claro, o sea, debería de haber aborto legal, entonces casi se convierte en una ficha de cambio para que dejes de ser pobre, ¿no? Ya. De hecho, este verano atendí una conferencia, no me acuerdo exactamente el nombre del conferencista, pero se los pondremos igual junto con el libro que nos acaba de recomendar María José. Esto también se lo pondremos en las fuentes, que justamente hablaba un poquito de lo que estabas mencionando sobre la hambruna, sobre la comida, y él tocaba el tema de que es que no es cierto, primero que no alcanzan los recursos, hay más recursos que
hasta el día de hoy hay más recursos, el único problema es que no los sabemos distribuir, ¿no? Sí. Entonces, como dices, o sea, es otra cosa totalmente que se tiene que solucionar y no es necesariamente, pues vamos a reducir la población y vamos a venderles que esa es la solución, ¿no? Quería preguntarte sobre ya las mujeres en sí, en situación vulnerable. No sé si has tenido la oportunidad de, bueno, sé que sí, de hablar con ellas, de entrevistarlas, de conocer su situación. Lo sé porque también he seguido tus posts en Instagram y todo eso. Y quería preguntar, de lo que tú has visto, ¿cómo es que la mujer entiende la familia? ¿Por qué suele, y que se le critica mucho a las familias pobres, por qué suelen tener tantos hijos o no hay nada, una razón especial detrás? Mira, yo creo que hay de todo, ¿no? También hay como un entendido de esto de que las mujeres pobres, de que las familias pobres tienen muchos hijos, ¿no? Entonces, es parcialmente cierto, pero no del todo cierto. Yo he visto mucho, y que tampoco yo no soy como experta en todo el mundo, ¿no? O sea, en los lugares donde he estado, he visto que sí, generalmente las familias son grandes, pero ellos entienden la familia, bueno, en verdad a los hijos como, pues, como algo que les aporta un beneficio a su vida, ¿no? No todo el mundo, o sea, he conocido también muchas mujeres que sí dicen, pues de verdad, hubiera preferido ya no tener más hijos, ¿sabes? Yo hubiera preferido que no. Y que también ahí está ligado a un tema de una mala, no nada más de una mala educación sexual en el término de anticoncepción, o sea, de no concebido o de lo que sea, sino una mala educación sexual de cómo entender el acto sexual, porque hay... también hay una cosa muy, también un poco utópica en el movimiento pro vida del todo el tema de la abstinencia, todo el tema de la conciencia de lo que se está haciendo y así, ¿no? Entonces, esto funciona en algunos tipos de sociedades, pero no en todas, ¿no? Entonces, y sobre todo en sociedades en donde la mujer creció muy pues el sexo es para complacer a mi esposo y cuando él quiera, ¿no? Y es una semi-violación. Dentro del matrimonio, si quieres, o dentro de lo que quieras, pero es una semi-violación. Entonces, la mujer no tiene ningún tipo de derecho a decidir estas cosas. Y no nada más dentro del matrimonio, que es lo más grave de todo, o sea, dentro o sea, niñas, a las adolescentes, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Entonces, sí hay muchas mujeres que dicen, híjole, yo creo que yo ya no, pero al mismo tiempo, pues no sé, o sea, al mismo tiempo tampoco estamos trabajando en proveer o sea, en llevar una educación sexual a estas comunidades, ¿no? Esto estoy hablando de comunidades occidentales, ¿no? Sí. Porque tienes todo otro mundo, que es el mundo no occidental o el mundo indígena, donde este concepto de educación sexual, de hasta aborto o métodos anticonceptivos, lo que sea, pues es algo 100% como occidental, ¿no? Entonces, claro. Estas niñas, pues como que ni se lo preguntan, ¿no? O sea, pues tienen hijos y tienen hijos. Muchos de ellos mueren porque también muchas veces viven en sierra o en condiciones donde no pueden atender al niño si les da una gripa. Y yo creo que es otro sector donde no se lo preguntan mucho, o sea, no se preguntan mucho cómo entienden ellos a las familias, si es bueno tener familias grandes, si es malo, como que sus prioridades es pues conseguir comida, comer y estar, ¿no? Entonces es diferente porque es complejo también contestar una pregunta al cómo entienden las mujeres pobres algo, porque la pobreza tiene niveles, o sea, o sea, hay muchos subniveles dentro de la pobreza, ¿no? Entonces, no hay una población pobre, ¿no? O sea, hay clases, diferentes tipos de pobreza. Pero yo creo que eso, ¿no? Yo creo que hay de todo. En la mayoría, a mí lo que me ha tocado es que las mujeres ven a los hijos como algo bueno, algo positivo, porque también la gente que está
o sea, que no tiene tanto esta mentalidad como en la que vivimos, como hiperconsumista, hiperindividualista, hipercapitalista, hiper todo, donde se ve a los hijos como una carga, ¿sabes? O sea, entonces yo creo que también esa es una de las mentalidades en las que tenemos que enfocarnos en decir, ¿no? Una de las grandes problemáticas que estamos viendo en el mundo no es si la manera en que dejamos de tener hijos o abortamos, es esa mentalidad que estamos creando, donde los hijos se están convirtiendo en un problema en el mundo, ¿no? Ya, y justo lo que decías, que no se lo preguntan mucho, pues tendrá que ver con la pirámide de necesidades, ¿no? Si no tienes ni lo mínimo para comer, ni la mínima seguridad, pues rara vez tendrás el tiempo en ponerte a reflexionar y a pensar sobre la familia, valores, lo que tú quieras. Y sin embargo, no sé si es correcto o qué piensas tú. A veces parece que el discurso feminista toma de bandera a estas mujeres, diciendo que es lo que ellas necesitan, pero yo no estoy tan segura, no sé qué piensas tú, que eso es lo que ellas quieran. O sea, la mujer pobre necesita el aborto legal y seguro. Sí, pues otra vez, o sea, yo creo que, o sea, no, yo creo que es absurdo llegar a una conclusión así, ¿sabes? O sea, la mujer que vive en situación de pobreza necesita muchas cosas, ¿sabes? O sea, necesita uno, desde el ser valorada, el tener acceso a recursos básicos, a un piso de tierra, a comida, o sea, necesita muchas otras cosas. Dentro de todo eso, puede ser que quede embarazada y puede ser que no quiera el niño. Entonces, ¿qué necesita en esos casos? Necesita un aborto, necesita un acompañamiento, necesitas que... Yo creo que volvemos a lo mismo. O sea, el tema del aborto no se debería de clasificar como un tema de pobres o ricos, porque afecta de igual manera al ser humano, pues, afecta de igual manera a las mujeres, y la persona que no quiere tener un hijo, entonces se lo va a practicar clandestinamente o no. Entonces creo que el discurso que ellas dicen que bueno, las mujeres ricas van a la Ciudad de México y pagan 3,000 pesos o 5,000, no sé cuánto cuesta un aborto, y ya, ¿no? Mientras las mujeres pobres se toman un tecito o lo que sea, y puede ser que mueran. Sí, pero, o sea, y claro que esa diferencia no debería existir, ¿sabes? Pero no debería existir, o sea, tampoco la parte de que las mujeres aborten, pues, ¿sabes? O sea, como que es muy desesperante como el poder como explicar esta disparidad entre usar el discurso de la pobreza para justificar algo que intrínsecamente es algo que daña a la persona, ¿no? O sea, entonces, pues sí pasa mucho, y si hay mujeres que no saben lo que está pasando con su cuerpo y no quieren tener hijo y se toman algo y abortan o les da algo o mueren, y hay una cantidad, o sea, tú vas a los hospitales de los pueblos, hay una cantidad de mujeres que llegan porque practicaron abortos caseros y están desgarradas o sea, por dentro, la matriz, o sea, todo, porque no saben ni qué se metieron, ¿no? Entonces, y claro que es una realidad que hay que atacar, o sea, claro, pero ¿cómo lo atacas? Haciéndolo legal, ¿sabes? O sea, haciéndolo, permitiendo y que esto suceda, o más bien yendo con esas comunidades y decirles, a ver, esto es una realidad, esto pasa por su cuerpo, y cómo prevenimos esto, y educando a los hombres para también que tengan un control de su sexualidad y todo esto, pero ahí ya nadie se quiere meter, ¿no? O sea, es como, a mí me impresiona, por eso yo apoyo mucho organizaciones como BIFAX, ¿no? Que acompaña verdaderamente a la mujer, ¿no? Entonces ahí sí está salvando las dos vidas, no en una marcha, ni tampoco en la marcha del otro lado, o sea, como que quiere salvar a alguien y bueno, a veces, o sea, otra vez, Dios, tienes la vocación y el empeño, pero no,
que no nada se quede como en un discurso de decir es que esto debería de pasar, ¿no? O sea, es una realidad que no podemos controlar muchas veces. Sí hay que ir a la raíz del asunto, pero tampoco podemos ya nada más tapar las consecuencias y legalizar cosas solamente porque están pasando, ¿no? Claro. Sí, es que es un tema muy complicado y justamente como dices, pues ya nadie se quiere meter, es mucho más fácil marchar y vamos a hacer que legalicen el aborto a, oye, hay que meternos a cambiar la educación, a comunidades marginadas, que tienes que hacer 5 horas dentro del cerro para poder llegar, pero justamente es lo que se necesita, por más utópico que suene, pero es que no hay otra forma. O sea, alguien, nosotros nos tenemos que adelantar porque si no, lo único que estamos haciendo es, o sea, eso es más perpetuar que otra cosa. Claro, o sea, llegar al fondo del asunto, ¿no? Y sobre todo, otra vez, o sea, esta diferencia tan grande que hay en los hombres de cómo entienden la sexualidad, o sea, a ellos son los que más se les debería y más en las comunidades pobres, ¿no? Es donde yo siento, porque justamente me contaba, mi mamá en algún momento trabajó en el hospital civil y era impresionante cómo a veces las mujeres acababan de dar a luz y, o sea, pusieron la regla de que el hombre no entra al cuarto de la mujer, o sea, jamás. El esposo no entra, el marido solo se queda la mamá y ella le ayuda porque había veces que acaban de parir y el hombre ya estaba teniendo relaciones con ella ahí en la cama del hospital y dices, a ver, qué falta de respeto. Sí, no hay ningún tipo de educación en este sentido y es muy grave, ¿no? O sea, y otra cosa también que hay que, este tema no lo tocamos, ¿no? Pero, o sea, yo estoy hablando de como del hecho del aborto y que no se puede como legalizar algo que solamente por regularizar algo que está intrínsecamente mal, ¿no? Pero también yo creo que en todo caso debe de entenderse que la mujer es víctima, pues, ¿sabes? O sea, porque también pasa que, o sea, el caso que pasó en El Salvador, ¿no? De la mujer que abortó y en la cárcel no sé cuántos años y arruinarle la vida más de lo que ya la tenía arruinada y el hombre, pues ahí libre, ¿no? Entonces, o sea, un embarazo es de dos y si se penaliza el aborto a la mujer, que se penalice también al hombre, aunque ¿sabes? Aunque creo que ese es un tema que hay que tocar, ¿no? O sea, cómo manejar estos casos. Yo creo que la mujer no debería estar en la cárcel tantos años, o sea, años por abortar, porque yo creo que en la gran mayoría de los casos no están con esta conciencia de decir, claro, puede matar a una persona. Sí, ni siquiera saben bien lo que hicieron. Pero tantas personas libres que literalmente sí mataron a unas personas que tienen dinero, pues, al final la cárcel es para los pobres siempre, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Sí, al final todos son subtemas y cada subtema es muy complejo. Bueno, ya con esto, para no quitarte más tiempo y agradecerte nuevamente que estés con nosotros en el programa, ¿hay algo más que nos quisieras comentar sobre el tema? ¿Algún material, documental, libro que nos quisieras recomendar? Pues, no sé, justo cuando me preguntaste eso, empecé a pensar, no he leído algo como que esté relacionado, que relacionen el aborto con la pobreza, ¿no? Yo les puedo ir por ahí pasar algunos libros relacionados con la pobreza, pero bueno, hay un libro que es muy bonito que se llama Primero los pobres, que de hecho Cáritas edita, y que editó y publicó, por ahí salió como en el 2000, no sé, hace como 5 años, y que habla pues, para un poco para entender como la pobreza en México, ¿no? Como las diferentes realidades. Pero bueno, de otras cosas que quisiera comentar, pues no sé, espero que se haya podido como entender un poco a veces como cuando hay un tema tan extenso, o sea, como que te das de un lado para otro y saltas, y también yo sí de hecho así de saltar, entonces no, espero que haya ayudado y bueno, como conclusión, o sea, decir que, o sea, que esto es una realidad, o sea, sí existe una feminización de la pobreza, ¿no? O sea, de las personas pobres, la mayoría son las mujeres, son las más son víctimas, esto es una realidad innegable y
sí son los pobres los que mueren, pero no solo está ligado al aborto, y hay que pensar realmente en una solución integral en las mujeres para prevenir esto, ¿no? Y bueno, creo que es todo. Perfecto. No sé si nos quieras, bueno, no sé si tus redes sociales son para que la gente las busque y te siga, si nos quieres compartir eso o ya es más personal tu cuenta. Pues mi cuenta es personal, en verdad, pero te las puedo compartir en mi Instagram, creo que es María José Alexander, todo junto, no me acuerdo bien, o Majose Alexander, perdón. Yo digo porque siempre estás poniendo pues los proyectos en los que estás y poniendo cosas interesantes, datos interesantes en tus stories y siempre sirve, ¿no? Para sí, estar atentos. Pues ese es mi Instagram, solo que sería bueno si me mandan un mensaje. Sí. De pronto, de pronto, ya no sé quién. Claro. Pero sí, y no, y cualquier cosa que en lo que yo pueda ayudar, feliz, y si alguien tiene más dudas o quiere discutir más el tema, también feliz, por ahí me pueden contactar. Súper, excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, María José. Te deseamos muchísimo éxito en tus proyectos y que ojalá nos puedas acompañar en algún otro episodio más adelante. Gracias, feliz. Estamos de regreso en cabina y pues la verdad es que yo le quiero agradecer a María José por, a pesar de lo difícil que fue ponernos de acuerdo y que nos diera pues un ratito de su tiempo, yo pienso que valió muchísimo la pena. Y digo, yo no hablé con ella, bueno, ni Olivia ni yo hablamos con ella, pero me impactó mucho varias cosas que dijo, pero creo que con lo que más me quedo, que, a ver, ya lo hemos dicho muchas veces, pero pues sí, a fin de cuentas, lo que las feministas insisten es que el aborto puede ser una solución, pero pues ya vemos que no, o sea, ni a la sobrepoblación, ni a la pobreza, ni a los recursos de la naturaleza, o sea, no va a funcionar y si seguimos usando, bueno, si siguen usando este argumento de que el aborto sería algo bueno para las mujeres pobres, pues ya vemos que no, y hay siguen habiendo muchas opiniones, pero pues no, o sea, la verdad es que nunca va a ser algo cierto. El aborto no es una solución. Y al final, o sea, ¿sabes? A mí se me hace abusivo es usarlas como bandera. Exacto. Como bandera, estamos luchando por ustedes. Si estuviéramos luchando por ustedes realmente, pues la lucha estaría en otra parte. Sí. Como siempre. Es que no sé, yo no sé si vale la pena porque siempre decimos al final lo mismo. Sí, pero es que vale la pena, ¿sabes? Como recalcarlo. Sí. A ver, no es una bandera porque si, como dices, quieres ayudarlas, ok, ve a darles educación, ve a informarlas de todo lo que no saben, a decirles, ¿sabes qué? Tu salud está primero en cuanto a tu nutrición, a tu calidad de vida. De pareja. Ajá, o sea, si no quieres hacer esto, no tienes por qué hacer esto, y sobre todo cuando no sabes cuáles van a ser las consecuencias. Y desde niñas chiquitas que viven situaciones súper difíciles en sus casas, hasta las señoras casadas que pues lo que ya oímos, ¿no? Que llega el señor y si quiere tener relaciones, pues lo siento, y están educadas, están acostumbradas a decir, está bien. Y entonces es cuando viene el, ¿sabes qué? Este hijo no lo quiero. Y lo sabemos, a ver, haría mucho, bueno, el aborto no sería un bien, pero daría mucho bien justo enderezar esas cosas que son desde que ellos no entienden su cuerpo, no entienden cómo debería ser una relación de amor y respeto, uh-huh, de pareja, de matrimonio. O sea, esas cosas son primordiales y van mucho antes que el aborto. Así es. Sí. O sea, creo que justamente es poner la atención en las esferas que realmente atienden a las necesidades básicas de las personas que están en pobreza o en pobreza extrema, ¿no? Lo que decían, vivienda, salud, educación, etcétera. Que creo que así se puede resolver la situación realmente y no a través del aborto. Igualmente, si alguno de ustedes porque también nos escuchan hombres, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen algún estudio, alguna estadística que nos puedan mostrar? Porque, repito e insisto, es muy difícil encontrar algo al respecto, algo que no sea como propagandístico. Estamos muy interesadas en conocerlo, pero pues también les queríamos compartir esta otra parte. ¿Tú querías mencionar también, Olivia, algo que viste al respecto del tema?
Sí. Antes de cerrar y de despedirnos, como siempre, con muchísimo gusto, yo escuché y les quiero recomendar muchísimo una TED Talk en español que la pueden encontrar en Spotify y espero que también en YouTube. La verdad es que yo la escuché por Spotify, que se llama ¿Qué tenemos los pobres en la cabeza, no? Y se trata, la plática la da una mujer que vivió en una de las zonas más marginadas de Argentina y explica justamente cómo piensa una persona que realmente sí vivió en la pobreza y cómo ve la vida y cómo la gente la ha juzgado. Porque creo que somos a veces muy injustos con estas personas en pensar por qué no trabajan o por qué tienen más hijos o por qué son así agresivos o por qué a veces pueden reaccionar de una manera muy violenta. Y ella justamente habla de, pues porque viven al día, no se pueden esperar una quincena para sobrevivir las necesidades básicas de su familia, que viven de lo que el gobierno les da, que la verdad es que son cosas muy básicas y muy, pues creo que se van por lo muy poco que les pueden dar a estas personas a través de los impuestos, porque muchas veces es corrupción. Y una de las cosas que, la verdad no les voy a spoilear, pero les quiero dar como la línea que va justamente a esta entrevista, que a mí me impactó y la verdad es que lloré. Soy muy chillona, pero la verdad es que eso me impactó mucho. Y es que ella dice que muchas veces la cuestionan de por qué los pobres siguen teniendo hijos cuando no los pueden mantener o no les pueden dar la vida que quisieran. Y ella dice que tienen hijos porque es lo único bueno que tienen en sus vidas. Y son los hijos los que impulsan a estas personas a salir de la cama, porque es lo único que tienen que es suyo. Entonces, los invito realmente a investigar de este tema, a ponernos en los zapatos de esas personas, porque creo que somos muy injustos en quitarles el derecho a la vida y también pensar que son los pobres los que no tienen que nacer por su nivel socioeconómico, porque al final la vida es el don más grande que tenemos. Entonces, pues nada, los invito a que escuchen de verdad esta TED Talk. Igual les vamos a dejar toda la información en nuestras redes. Igual también María tiene los datos que necesitan saber para personas que se encuentran en estas situaciones. Pues no las tengo yo, las tiene Paula, pero yo quería decir algo antes de despedirnos. Por favor, María. Que en esta llamada que tuvimos que Paula tuvo con María José, ya al momento de terminar, la parte de la entrevista, ella comenta algo. María, estaba pensando de que como ella, a pesar de ver tantas cosas, de viajar tanto y conocer tanto y así, y ir a los lugares más marginados y tristes y así, como, no sé, uno podría llegar a pensar que hasta le puede tambalear su postura y así, porque te conmueve, ¿no? Digo, creo, somos seres humanos y al final ver cosas tan fuertes supongo que te mueve mucho, pero ella dice, Paula o sea, sigues platicando con ella y ella dice, es que realmente si sabes lo que es el aborto, nunca lo apoyarías, o sea, nunca te pondrías en esa postura. Entonces dije, qué fuerte, porque si ella conoce tanto y ha visto tanto y ha investigado tanto y aún así dice, el aborto es esto, y no lo apoyo, híjole, pues no sé, o sea, yo no he vivido lo que ella ha vivido, pero qué fuerte. Yo creo que es parte de justo estar en esos lugares, convivir con esas personas y justamente entender que son personas y que son seres humanos y que el ser humano en sí vale la pena y tiene una dignidad sin importar las circunstancias en las que nazcan, ¿no? O sea, entonces te puede conmover para un lado o para otro y ella, o sea, fue hacia el lado de wow, ustedes tienen tanto que ofrecer, son seres humanos, tienen exactamente los mismos derechos, la misma dignidad y por eso mismo deberíamos trabajar en todas estas cosas y no en venderles esta idea de que no vale la pena que ustedes vivan. Exacto. Así es. Y ya como decía Olivia, pues ya para cerrar, sí, síganos en nuestras redes sociales, ahí estaremos muy activos, ya estamos un poquito más metidas si han estado presentes y viéndonos en la campaña para poder juntar varias cositas para hacer una entrega en algunas semanas a mujeres en estado de vulnerabilidad para que nos puedan apoyar ahí. Se los agradeceríamos muchísimo. Si ustedes se encuentran en una situación de vulnerabilidad o conocen a alguien, por supuesto les recomendamos que contacten a asociaciones como VIFAC. El teléfono nacional es 01800 3622 20
27, o también pueden buscar, dependiendo de dónde estén en la República Mexicana, a la Casa de Mater Filius en Ciudad de México, en Ciudad Victoria, Córdoba, Mérida, Monterrey, Aguascalientes. Hay en muchos lugares, hasta donde se van a abrir una casa también aquí en Guadalajara. Y ahí tienen los teléfonos, lo pueden buscar en internet. Y por supuesto nosotros, que si bien ninguna de nosotras está directamente trabajando en uno de esos lugares, estamos aquí para contestarles sus preguntas, para escucharlas, porque a veces es lo único que se necesita también. Y pues, quién sabe, igual y trabajar en algún proyecto después. Estamos para eso y pues muchísimas gracias por estar en un episodio más de Aliadas. Muchas gracias y los esperamos a la próxima.